Va a ser rapidito. 50 soles de... Rapidito les hablo la primera parte, ya después tengo que calificar los exámenes. ¿Ya? Vamos a hablar cosas básicas nada más. Bueno, la hipertensión arterial, jóvenes, ya como dice acá, pues es el enemigo número 1 de la salud pública. ¿Ya? Entonces, hay varios artículos que han salido, revisiones y demás sobre la hipertensión arterial. Es una enfermedad relativamente pues antigua, la hipertensión arterial, ¿ya? Pero hasta ahora pues la misma incógnita nos vamos haciendo nosotros y también van haciéndose todavía los que van estudiando este tema, ¿no? Y es qué es lo que sabemos de la hipertensión hasta ahora. Han ido saliendo varias guías en cuanto al tratamiento, ya las guías europeas, las guías americanas, incluso algunos países tienen sus propias guías, como por ejemplo la guía de cardiología argentina, ya la chilena y demás, ¿ya? Hoy les voy a hablar un poquito de la americana y de la europea, que en realidad es lo más importante, ¿ya? Pero más o menos, ya para el año 2000 aproximadamente, ya se tenía una cifra de más o menos 1.000 millones de personas en el mundo que tienen hipertensión arterial, ¿ya? Y se estima, ya, que en 25 años más, ya, más o menos esa cifra va a aumentar a 1.500 millones de pacientes con hipertensión arterial. Obviamente esto va a ir aumentando. A medida que hagan el diagnóstico, pues también se va a llegar a lo que viene a ser, va a aumentar este nivel estadístico, ¿ya? Obviamente aquí, lamentablemente, en nuestro país no tenemos números como tal para decirles exactamente. En Bolivia hay, qué sé yo, 100.000 pacientes con hipertensión o 200.000, no tenemos números aproximadamente, ¿ya? Pero se está trabajando en eso para ver más o menos cuánto de población tenemos con hipertensión arterial. Como les digo, esto es un pantallazo general, ¿ya? Igual, según esta revista y según esta guía, que pueden ver acá, con la flechita, ¿ya? Si hablamos de hipertensión arterial, entonces lo de color, bueno, rojo, casi rojo, son hombres, y lo de color más clarito son mujeres, ¿ya? Entonces pueden ver que aquí, según esta tablita, pues 98% de la población, en realidad, el gran porcentaje de la población, ya 98.5 millones, comparado con 83.1 millones, son hombres. O sea, es mucho más frecuente la hipertensión arterial en hombres que en mujeres, es otro dato. Esta otra tabla también nos muestra la importancia, porque en realidad si han visto la primera diapositiva donde dice 1.000 millones de personas que tienen hipertensión arterial, ¿ya? Esta palabra quiere decir conocimiento, que tengan conciencia más o menos del inglés, ¿ya? Entonces se dice que de esas 1.000 millones de personas, ¿ya? 64.7% tienen conocimiento que son hipertensos, ¿ya? De toda esta población, solo el 64% tenía conocimiento de ser hipertenso. Solo un 53.4% de todas esas personas pues recibía tratamiento para la hipertensión arterial. Y solo un 24.7% de esas personas tenían un adecuado control de la presión. Entonces pueden ver aquí la gravedad del problema. Tenemos en el mundo casi 1.000 millones de personas con hipertensión, pero de esos 1.000 millones, solo un 64% sabía que era hipertenso, el resto era como un hallazgo casual. De esas, solo el 53%, o sea, la mitad de esa población recibía tratamiento, la mitad no. Y dentro de la población que recibía tratamiento, solo el 24.7%, o sea, la mitad también, tenía un buen control de la hipertensión arterial. Podemos ir traduciendo esto a nuestros números o a nuestra población en realidad en Bolivia. Si ustedes van a consulta externa, a medida que vayan a los hospitales, revisen pacientes con hipertensión arterial y van a ver que una gran parte no sabía o no sabe que tiene hipertensión arterial, y si sabe, pues muchos no toman tratamiento o han abandonado el tratamiento de la presión arterial, de la hipertensión arterial.
Y lo que es más grave aún, pues que esa mitad que toma tratamiento, pues solo la mitad, el 24.7% tiene un adecuado control. Son pocos los pacientes en la actualidad que tienen adecuados niveles o adecuado control de la hipertensión. ¿Ya? Bueno, esta era la definición clásica de hipertensión arterial. Esto era lo que manejan de la, bueno, lo que maneja la OMS. Es antiguito ya, casi 2007 salió, ya, parecido a la guía de la JN18. La JN18 es un consenso de hipertensión arterial. Son especialistas que solo se dedican a estudiar hipertensión arterial, ¿ya? Y tal vez conocen ustedes esta clasificación, que tal vez les han enseñado o alguna vez les han mostrado. Esta clasificación se manejaba antes, ya es la más antiguita que hay, ya es la que usaba la OMS. Entonces, aquí la hipertensión arterial, bueno, las cifras de hipertensión arterial se clasificaba normal, con una presión sistólica menor o igual a 120, una menor de 80, ¿ya? Hablamos de algo que se llama prehipertensión, cuando estaba entre 120 y 129 la sistólica, y la diastólica menor de 90, ¿ya? Aquí ya se hablaba de hipertensión arterial como tal, cuando las cifras estaban por encima de 140 la sistólica, y la diastólica igual o mayor a 90. Y luego lo clasificaba en un estadio 1 y en un estadio 2, ¿ya? Donde el estadio 1 ya era propiamente dicho, y hay un paciente con hipertensión, el 2 era 160 más la sistólica, 100 o más la diastólica, y hablaba de una crisis hipertensiva cuando los pacientes tenían cifras de presión sistólica mayor o igual a 180 y mayor a 120 la diastólica. En esta clasificación también se hablaba o se mencionaba a un grupo muy especial, que era el adulto mayor, ¿ya? Donde aquí prácticamente hablábamos de una hipertensión sistólica aislada. Cuando ustedes toman la presión de un paciente mayorcito, viejito, van a ver que la mayoría de los pacientes mayorcitos por lo general tienen la presión sistólica elevada, por decir 150, y tienen la diastólica baja o normal, 150, 70 o 160, 80, por decir, ¿ya? Y eso es lo que se llama hipertensión sistólica aislada, y es propio de los pacientes ancianos. ¿Por qué? Porque los viejitos tienden a tener ese tipo de hipertensión aislada. ¿Qué es Solo se un retorno venoso? No funciona de una cosa. más o menos por ahí está, pero Por la rigidez de las arterias. muy bien, por la rigidez de las arterias. A medida que van envejeciendo los ancianitos, las arterias ya no son elásticas. Esa túnica íntima, ¿ya? Esa túnica íntima, la parte muscular de las arterias, ya no son tan elásticas como las de ustedes, por ejemplo, ¿ya? Se van endureciendo. Y mucho más si ese viejito tiene otros problemas más, por ejemplo, ya tiene diabetes, ya tiene dislipidemia, colesterol, triglicéridos elevados, ya un montón de cosas pues hacen que se vuelva más rígida la arteria. Entonces este endurecimiento, esta rigidez de las arterias hace que la presión se eleve solo la sistólica, más no la diastólica, ¿ya? Podría ser una variante normal encontrar en los viejitos que solo se eleve la sistólica, ¿ya? Y esto no se puede cambiar, por eso van a ver en los objetivos, a medida que vayamos viendo el tratamiento, en los objetivos como tal de hipertensión arterial jóvenes, ¿ya? El rango en realidad para los pacientes mayorcitos, el objetivo de bajarle la presión es hasta 140 aproximadamente, 140, 145, incluso hasta 150 podríamos considerar el rango de nuestro objetivo normal en los viejitos. Más de eso es casi imposible bajarle la presión al viejito, al ancianito. ¿Por qué? Uno, o corres el riesgo de que te vayas al otro extremo, se hipotensa el paciente, te baja mucho la presión, hipotensa el paciente, esté mareado, sincopeado y demás, y se puede fracturar más fácilmente el ancianito. Y otro es por la anatomía misma, como decir, la rigidez de las arterias, ya no es igual que un paciente que no tiene las arterias rígidas. Por tanto, es mucho más complicado llegar a ese objetivo de 120-80 con el ancianito, ¿ya? Pero esto es la clasificación, la definición clásica. No sé si la conocían, tal vez no, pero esta era la que antiguamente se usa. No sé si han visto en los hospitales a los que van, a los que han ido en semiología, a los que han ido en cirugía, o bueno, a los distintos hospitales, siempre están tomando la presión arterial a los pacientes. No sé si han visto, o tal vez ustedes lo han tomado, ¿no? Pero la pregunta es,
lo clasificaban la presión arterial cuando lo tomaban. Lo ponían para decir esta presión está acá, digamos. Bueno, este es el antiguo, pero igual van a ver que casi muy poca gente lo clasifica la hipertensión arterial. Ahora ya hay otra clasificación que vamos a ir viendo, pero muy poca gente lo clasificaba hasta de acá. Decía, bueno, es normal, es hipertensión estadio 1, es hipertensión estadio 2 o es una crisis hipertensiva y demás. Lo ideal es clasificar. Cuando ustedes clasifiquen cualquier enfermedad jóvenes, pónganles, es como le dan su nombrecito, pero pónganle el apellido también. Es como les decía, cuando ustedes diagnostican fibrilación auricular, ese es el nombre, denle su apellido también. Por la frecuencia cardíaca puede ser adecuada respuesta, ¿no? Baja respuesta o alta respuesta ventricular. Es lo mismo cuando tienen una neumología, por ejemplo, igual tienen que darle su apellido, ¿ya? Ponerle neumonía típica, atípica, como que es muy anticuado decir una neumonía típica. En realidad está bien. Ponerle una neumonía bacteriana o viral también ya es muy poco anticuado. Cuando ustedes clasifiquen las neumonías, en realidad, incluso tendrían que clasificarlas por varios scores que ahora ya hay. El CURB 65, ahí tienen el Smart Go, ahí tienen el PCI, el Severity Index, ¿no? Un montón, no, igual es para un tema. Entonces, tienen un montón de clasificaciones para poner ya a lo que viene a ser. Cuando clasifiquen el EPOC, lo mismo. Tienen el GOLD, ¿no? El GOLD 1, GOLD A, GOLD B, GOLD C, tienen un montón de clasificaciones. Siempre a todas las patologías clasifíquenlas, denle su plus, porque si no, pues es prácticamente, bueno, sirve también, pero le da como un extra que le pongan alguito más, ¿ya? Esta es la JNS8, que si se más o menos percatan es casi igual, los valores son casi iguales. Hablaba de una presión normal, hipertensión, estadio 1, estadio 2 y demás. El 2017 los americanos sacan otra guía, ¿ya? Los americanos sacan una guía en 2017 donde dicen, pues acá van a hablar de una hipertensión normal, elevada, hipertensión estadio 1 y estadio 2, ¿ya? Aquí el término de prehipertensión lo sacan, porque según ellos era muy confuso decir prehipertensión. No puede ser un preinfarto, por ejemplo, no puede ser una prediabetes, un prehipertiroidismo, un precáncer, por ejemplo. No es así, como que confundía mucho a la población, ¿ya? Incluso al mismo personal de salud. Y es por eso que los americanos, dentro de su guía en 2017, dicen normal es esto: menor de 120, menor de 80, una presión elevada, habla de 120, 129 y sigue la sistólica 80, y habla de hipertensión. Miren que para los americanos es mucho más bajo todavía, entre 130 y 139 y 80, 89 decimos que es ya hipertensión estadio 1, y 140 y 90 es estadio 2, ¿no? Entonces los americanos ya lo toman mucho, son muchos más rígidos en cuanto a las cifras del tratamiento. Como que esta guía de acá no ha llegado con tanta fuerza como otras guías de acá, y muchos han ignorado esta parte de acá, ¿ya? Han dicho, bueno, no nos parece, la población se comporta de distinta manera en los países latinos y demás. Y finalmente los europeos sacan una guía, ¿ya? Aproximadamente en 2020, y esta es la nueva clasificación de hipertensión arterial. Hasta ahora, si hay una más, los voy a traer, pero por ahora esta es la nueva clasificación para presión arterial, ¿ya? Y ustedes cuando tomen la presión paciente la pueden clasificar dentro de acá. Y miren que ellos agarran un poquito de los americanos y un poquito de la parte europea y lo clasifican lo normal. Lo que los americanos dicen tajantemente, esto es normal, ellos dicen no, normal puede ser todo esto, pero puede haber una presión óptima, es decir, lo óptimo, ¿no? Sería que el paciente tenga una presión sistólica menor de 120 y una presión diastólica menor de 80. Incluso para las recomendaciones dicen, cuando un paciente tiene una presión óptima, por ejemplo ustedes, digamos, ¿ya? Si tienen una presión óptima, incluso en las recomendaciones les dicen, cada 5 años debe hacerse el control de la presión arterial a un paciente que tenga presión óptima.
Si ustedes tienen una presión óptima, de aquí a 5 años deberán hacer su toma de presión arterial. No va a cambiar nada, está demostrado. Un paciente que tiene una presión normal, 120, 129 y 80, 84, miren que eso es normal para ellos también. Dice que la recomendación No está en tu casa, viejo. ya. Entonces, la hipertensión, jóvenes, ya, lo normal, hablar incluso de que debería ser un paciente que tenga presión normal en estas cifras, pues lo recomendable es que cada 3 años se haga la toma de presión. Y luego habla incluso de una presión de un paciente con presión normal alta, con cifras de 130 hasta 139 y cifras de 85 y 89. ¿Ya? Y estos pacientes dicen que como están casi al límite de entrar en ese grupo de hipertensión arterial, por lo que recomienda a estos pacientes ya es hacerse la toma de presión cada año. ¿Ya? Estos pacientes hay que hacer un control cada año, estos cada 3 años y estos cada 5 años. Entonces hasta para las recomendaciones esta clasificación es la ideal. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí tienen esa clasificación. Antes con la guía americana ustedes pueden decir aquí el paciente ya tiene hipertensión, incluso estadio 2, ¿ya? Pero en esta clasificación lo considera todavía como una normal alta. Y vuelve a la antigua clasificación que habíamos visto al principio, donde recién le dice hipertensión cuando las cifras son mayores o iguales a 140 la sistólica y mayor o igual a 90 la diástole, ¿ya? En resumen, ¿ya? Con todas estas clasificaciones, hoy por hoy, para decir que un paciente es hipertenso, tiene que tener una presión sistólica mayor o igual a 140 y una diastólica mayor o igual a 90. En resumen es eso, 140, 90, hipertenso. ¿Ya? Eso es un resumen. Y luego ya la clasifica en grado 1, grado 2, grado 3 según estas tablitas y vuelve, como les digo, vuelve otra vez la hipertensión sistólica aislada de los mayorcitos, de los viejitos. ¿Ya? Donde simplemente se eleva la sistólica más no la diastólica. ¿Ya? Eso es importante saber. ¿Ya? Bueno, creo que vamos a acabar por aquí. La hipertensión arterial, jóvenes, se clasifica un 95% es primaria o esencial y un 5% es secundario, o sea, es causada por otra enfermedad más. De todos los pacientes, el 95% se habla de una hipertensión esencial, primaria, ¿ya? Es como que se desconoce mucho la causa como tal de hipertensión arterial, ¿ya? Un 95% de los pacientes entran de lo que viene a ser esto de acá, la esencial. Si bien no se conoce la causa así a ciencia exacta, pero nos dice que hay algunos factores predisponentes para que el paciente haga esto primario o esencial. Como por ejemplo, ¿por qué? La paciente mujer entre 30 y 50 años, ¿ya? Entonces, las pacientes femeninas ya estarían dentro de este grupo de hipertensas esenciales y sobre todo si son afroamericanas. En realidad los pacientes afroamericanos tienen más riesgo de desarrollar hipertensión arterial que los no afroamericanos. ¿Por qué? Porque en los pacientes afroamericanos, ¿ya? ¿Por qué? Pero, ¿qué tienen en su genética? Tiene más músculos, más fuerte. Eso de lo que dice es verdad. Los pacientes de raza afroamericana son más musculosos. Sí. Y como son más musculosos, tienen más proteína que se llama. Hay una proteína en el músculo que es la creatina. No, la creatina es una fuente de energía. Usted dice la miostatina. No, la creatinina, jóvenes, nosotros medimos la función renal por la creatinina, ¿ya? En estos pacientes afroamericanos, ya los valores de creatinina salen altos y no por eso tiene insuficiencia renal. A eso quiero llegar.
Porque estos pacientes tienen más masa muscular y en la masa muscular pues tienen creatina, pues, dentro de muchos compuestos más que dice compañero, pero la creatina se depura por vía renal en forma de creatinina. Y como ellos tienen más masa muscular, más creatina tienen y más depuración de creatinina van a tener. Y en estos pacientes una creatinina elevada no quiere decir que tengan falla renal. Ojo, alguna vez vaya un paciente afroamericano, ¿ya? Y le van a hacer un examen de sangre y su creatinina le va a salir elevada, pero si 1,5, 1,8, y usted va a tienes falla renal, estás por una enfermedad renal de esas, de aquí a futuro vas a necesitar diálisis. Pero en realidad eso es normal para ese paciente. Por eso, hoy por hoy, la creatinina en realidad no es un... ¿Ya están llevando a nefrología? ¿Todavía? ¿Al siguiente? Bueno, van a ver que la creatinina pasó a un segundo plano para ver la función renal. La creatinina ya no es un indicador para medición de Igual función. tiene que ver con la dieta, si uno come harta proteína, igual más. También la proteína, también, si un paciente, por eso los pacientes renales, precisamente la proteína se les ajusta, ya se les prohíbe, se les restringe la proteína, ¿ya? Pero volviendo a nuestro tema, ¿por qué los afroamericanos? Porque dentro de su genética, aparte de ser musculosos, de tener creatina, son retenedores de sal por excelencia, retienen sal estos pacientes, ¿ya? Y todo eso es normal encontrar que estos pacientes hagan hipertensión arterial, es por eso, en su genética está eso, tienden a retener sal por excelencia, ¿ya? El tabaco está asociado también a los pacientes que fuman, ¿ya? No en su totalidad, pero los pacientes que fuman pueden llegar a desarrollar hipertensión arterial también a lo largo de su vida. Ojo con eso, ¿ya? El tabaco produce vasoconstricción a nivel de los vasos. Y no se olviden que presión arterial es resistencia vascular periférica por frecuencia cardíaca, ¿no? El alcoholismo también es otro factor. Y entonces, aquí tienen muchos factores que pueden llevar a desarrollar una hipertensión primaria o esencial, ¿ya? Este grupo de acá. Y el 5% son secundarios, es bien poquito, ¿ya? Pero esos bien poquitos son más estudiaditos, como que se sabe la causa. Y por ejemplo, de ese 5%, aquí tienen las causas, ¿ya? Pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes que estén en diálisis, por ejemplo, ya que tengan falla renal, tómenle la presión, siempre va a estar alta, siempre van a estar alta. ¿Por qué? Precisamente porque tienen falla renal. ¿Qué tiene que ver el riñón con la presión? La regula. Muy bien, ¿cómo? Con la renina. Si la renina tiene muy bajo, la libera para regularla. Y si está muy alta, no. Ya, por ahí va. Pero también tiene, o sea, como el trabajo de colador de la sangre, entonces como está dañado, no está... Muy bien, por el sistema renina-angiotensina, aldosterona. No, pero el riñón solamente se encarga de la. Está bien. Lo que hace la renina, ¿dónde se secreta la renina? De la célula de Cristo glomerular. De células extraglomerulares, muy bien. Se condensa la célula. Entonces, lo que hace la renina es unirse al angiotensinógeno. ¿Vale? La forma de Un angiotensinógeno que se forma en el hígado, ¿ya? Estos van a formar la angiotensina 1 y esto van a formar la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. En realidad lo que pasa con un riñón que no funciona, pues no, ese sistema renina-angiotensina va a estar alterado, ¿ya? En realidad, cuando llevemos insuficiencia cardíaca, este sistema renina-angiotensina-aldosterona parece que es bueno de la película, parece que es el amigo del corazón, el riñón, pero en realidad a la larga es el que le va a deteriorar más, ¿ya? Vamos a ver eso, ¿ya? Es como mar. ¿Qué? Es como mar. ¿Es como quién? Como mar. Es como lo humano. Bueno, entonces eso es lo que va a pasar en los pacientes renales terminales. Todos los pacientes que tienen enfermedad renal y son hipertensos son de causa secundaria, ¿ya? Son hipertensos, ¿por qué? Porque su riñón está mal. Es secundaria su falla renal, ¿ya? Eso es importante saber. ¿Para qué es importante saber esto, jóvenes? Para tratar la causa, ¿ya? Porque si el paciente tiene falla renal, mientras no controlen la falla renal, la hipertensión también no van a poder controlar. Pacientes con coartación
de aorta. Pacientes que estén con coartación de aorta. ¿Saben qué es una coartación de aorta? Es como que esto fuera la arteria, digamos, este es el corazoncito, ¿no? Por aquí está viniendo la válvula o el tronco de la aorta, el callado, y aquí produce un pequeño estrechamiento y después nuevamente vuelve a su tamaño normal. Es una estrechez, es una estenosis de una porción de la aorta, ¿ya? La coartación puede darse en distintos lugares, puede darse antes del callado, después del callado, en el trayecto de la aorta descendente, en el abdomen, en la silla, como ustedes quieran, pero es una estrechez, ¿ya? Y como hay esa estrechez, también un aumento de la resistencia vascular periférica, y eso hace que los pacientes tengan hipertensión. Hay un signo característico para decir que es coartación de aorta a través de la toma de presión arterial, y eso es lo que se llama precisamente la relación de hipertensión o la relación de presión brazo-pierna. Lo normal, jóvenes, es que entre el brazo derecho y el brazo izquierdo sí haya una diferencia de presión, pero es mínima, 5 milímetros de mercurio aproximadamente. De los brazos a los pies también lo normal es que haya una diferencia mínima de presión arterial, de 5 a 10 milímetros de mercurio aproximadamente también. Pero lo que no es normal que haya una gran diferencia de presiones. Por decir, aquí le tomo al paciente 120-80 y aquí le tomo, por ejemplo, 90-60. Es normal. Y esa diferencia de presiones en un paciente, por ejemplo, me indicaría a decir que el paciente tiene una coartación. ¿Ya? ¿En qué nivel está? Bueno, dependiendo. Muchas veces a la auscultación, cuando está por encima o en el abdomen, si el paciente es más delgadito, a través de un soplo por ahí podría decir dónde está al examen físico, pero la idea es pedir una angiotomografía con contraste de toda la parte vascular, donde me va a dibujar la anatomía y va a decir qué es exactamente está el estrechamiento. ¿Ya? Entonces eso es lo normal. ¿Qué más? El feocromocitoma. ¿Qué es el feocromocitoma? Eso es un tumor de las glándulas suprarrenales. A nivel de la glándula suprarrenal, jóvenes, ya tiene una porción ya en la parte medular y tiene una porción en la corteza. En la corteza de la glándula suprarrenal, pues ahí tienen todos los mineralocorticoides. Precisamente cuando hay una alteración de la glándula suprarrenal, aparece una enfermedad que también es causante de hipertensión arterial, como es el síndrome de Cushing, por un aumento de lo que viene a ser el cortisol. Muy bien, el cortisol. ¿Ya? El feocromocitoma está en la médula suprarrenal. Es un tumor de la médula suprarrenal que sintetiza adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Entonces, como empieza a sintetizar estos elementos de acá, ¿ya? Para el diagnóstico se hace esto que se llama test de metanefrinas en orina. Ya lo que se hace, el paciente tiene este test especial. Si sale positivo, el paciente tiene esto. Pero también se puede hacer un estudio de imagen. Ya vamos a ir a buscar a través de una tomografía en la glándula suprarrenal para ver si evidentemente existe o no el tumor, y es la causa. Pero este paciente con feocromocitoma clínicamente va a tener algunos síntomas. La hipertensión es uno. Locura. Más o menos por ahí va. ¿Qué creen que pueda tener? Síntomas simpáticos. ¿Cuál? Ya, por ejemplo, euforia, para corriendo, La cefalea, ¿ya? ¿Qué se llama cuando un paciente está trastornado todo el rato? Diaforesis. Por lo que ustedes dicen, pues es una descarga simpática. Cuando ustedes están nerviosos, de miedo, empiezan a transpirar, a sudar frío, ¿ves? Cuando están de miedo, ¿no? Va a salir ya las notas de neumología, ¿no? ¿Qué más les viene? Taquicardia. Taquicardia. Y con la taquicardia, palpitaciones, ¿no?
Un paciente joven que les venga con cefalea, diaforesis, palpitaciones, y además es hipertenso, es muy raro la hipertensión en los jóvenes, muy raro. Cuando hay un paciente joven con hipertensión, casi la gran parte es secundaria. Vayan a buscar secundaria, ¿ya? Eso es importante buscar, ¿ya? Vayan a buscar si tiene esto, vayan a buscar si tiene feocromocitoma, también es una posibilidad, ¿ya? O vayan a ver también función renal de esos pacientes, ¿ya? Es muy raro, les vuelvo a decir, un paciente hipertenso joven, es súper raro, ¿ya? Pero también puede ser secundario a fármacos, ¿ya? Hay algunos fármacos que producen hipertensión arterial. ¿Cuáles? Dentro de sus efectos adversos. Cocaína. Ya la cocaína más que hipertensión, además que no es un fármaco, ¿no? Más produce taquicardia. Fármaco sintónico miméticos. Agonista, beta 2, beta 1. Los agonistas, taquicardia. Doctor, no. Algo que Porque el litiazeno produce taquicardia lipoidal, pero sobre todo afecta a la presión. el deltiazem es un bloqueador de los canales de calcio, no piridínico, actúa más sobre el cronotropismo, o sea, actúa más como para la taquicardia que como la presión arterial. O sea, dentro de sus efectos adversos no está como tal estaría una hipotensión, pero como no actúa tanto a nivel de la presión, los ciegas no. O sea, estamos hablando de fármacos que producen hipertensión, no que bajan la presión. Los hay. Ay, muy bien. Ay, tan Ay, sí, estabas lejos. ¿Ya? AINES jóvenes, AINES antiinflamatorios no esteroideos. Ahí tengan ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, meloxicam, no, todos los AINES. Obviamente, si toman AINES ya de forma crónica, tienen más riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Pero si toman, por decir, se dan un golpe, qué sé yo, un golpe del brazo, una luxadura, alguna cosita y toman una semanita de eso, no les va a hacer hipertenso, ¿ya? Pero pacientes que toman de manera crónica los AINES sí tienen el desarrollo de hipertensión arterial y en esos pacientes tendría que yo controlar la presión arterial. ¿Quiénes toman AINES de manera prolongada? Está tomando la pega. Pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, ¿cuáles? Artritis reumatoidea, pacientes con artrosis, ¿no? Esos pacientes, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen enfermedades del colágeno, por ejemplo, pacientes esclerodérmicos y más que tienen dolor en las articulaciones, toman de manera crónica y esos pacientes también pueden desarrollar hipertensión arterial. Ojo que esto es secundario. Y cuando digo secundario, muchas veces simplemente quitando lo secundario o mejorando lo secundario, ya están tratando la hipertensión arterial. Como les decía, falla renal, mejoren la falla renal, ¿ya? De alguna manera estabilizan al paciente renal y la hipertensión va a mejorar, ¿no? Coartación de aorta, soluciona el problema de la coartación a través de una cirugía, se pone una prótesis ahí, ¿ya? Y se acabó la hipertensión. Feocromocitoma, se extirpa el tumor, de ahí que está sintetizando adrenalina y se acabó, ¿ya? Lo mismo, si ustedes detectan fármacos, cortan los fármacos, ya, se acabó la hipertensión. Aparte de los AINES, ¿qué otros medicamentos más? Muy bien, los corticoides, de hecho van a ver bastantes pacientes hipertensos, jóvenes, secundarios a los corticoides. Y de hecho el COVID tiene mucho que ver en los nuevos casos de hipertensión arterial, reciente diagnóstico, porque dentro del tratamiento para COVID estaban los corticoides, sobre todo en fases graves y medias. Y pacientes en fase 2, fase 3 de COVID usaban bastante corticoide, ¿ya?
muchas veces, no a todos, pero en algunos les ha dejado una hipertensión arterial descubierta, en algunos diabetes, porque también los corticoides aumentan los niveles de azúcar, ¿ya? Entonces, dentro de los efectos adversos les ha quedado, lamentablemente, o son hipertensos o son diabéticos. No en todos, pero en un grupo importante sí van a haber pacientes. No, yo no tenía presión alta antes del COVID y después del COVID ahora tengo presión alta. ¿Por qué es? Por este de acá. Y obviamente también puede verse el COVID, porque el COVID también producía pues, una serie de eventos inflamatorios a nivel cardiovascular, producía una inflamación a nivel de los vasos sanguíneos que también podría llevar a esto. Pues, ¿qué más? Pero en el caso de enfermedades autoinmunes, no se les podría. Se puede dar, pero hay que monitorizar. Pacientes con lupus, pacientes con artritis, obviamente puede dar corticoides, puede dar antiinflamatorios, pero tengo que estar en mi mente, digamos, tengo que tener la idea que esos pacientes pueden llegar a tener hipertensión arterial. Entonces, mi obligación, como bueno, esto lo hace el reumatólogo en realidad, la obligación como reumatólogo es hacerles controles periódicos de presión. Y si ven si se está disparando la presión, y también hacer laboratorios, porque no se olviden que los AINES también pueden lesionar el riñón, ese control renal, los corticoides también pueden lesionar el riñón y pueden elevar el azúcar, hay que hacer un perfil de glicemia renal periódicamente, además toda la presión. Con esto no les quiero decir que se debe cortar, pero que sí hay que vigilar. Y si ven que en algún momento está pasando algo de esto, hay que cortar o bajar la dosis. ¿Ya? Va a depender del tipo de paciente. ¿Qué otro medicamento más que usan las mujercitas? Anticonceptivos. Anticonceptivos orales, jóvenes. ¿Ya? También dentro de sus efectos adversos está el toma de presión, que se dispare la presión arterial. Los fármacos como estos pueden hacer que la presión se suba. ¿Ya? Hipertensión renovascular. ¿Ya? Esto generalmente se ve por un aumento de la renina. ¿Y en quiénes tienen hipertensión renovascular jóvenes? En pacientes que tienen estenosis de la arteria renal. ¿Ya? Pacientes que tienen estenosis de la arteria renal. Hay pacientitos, pero como les digo, un paciente joven tienen que tratar de buscar una causa secundaria. Es muy raro que el joven. En el adulto les he hecho por la resistencia, por el aumento de la resistencia vascular y demás, es mucho más frecuente o más, podríamos decir, es más fácil esperarse que tenga hipertensión arterial, pero en los jóvenes no. En un paciente joven tendría que ir a descartar todo esto. ¿Cómo voy a ir a ver si evidentemente tiene estenosis de la arteria renal? Voy a hacer una ecografía. La ecografía es lo más no es lo ideal, pero es, digamos, un método a través del Doppler, ver las arterias y venas renales. Si hay datos de estenosis, pues ir a buscar a través de una arteriografía renal si están evidentemente tapadas. Esto les digo ¿por qué? Porque muchos pacientes jóvenes empiezan con hipertensión arterial. Por decir, teníamos una paciente con hipertensión arterial, ¿ya? Y lo que han hecho, bueno, es decirle, bueno señor, usted tiene presión alta, tómese enalapril. Yo tomo eso. El enalapril. El paciente tomó enalapril y demás y no mejoró, más al contrario siguió peor. Además, por el efecto adverso del enalapril, que es la tos seca, pues, lo suspendió. Le cambiaron a losartán, que es un ARA2 también. Y vieron que a medida que fue tomando estos medicamentos, la presión no mejoraba, más al contrario, seguía igual o peor. Y pues algo más estaba pasando aquí, que su función renal de la paciente estaba decayendo. O sea, había niveles aumentados de la creatinina. ¿Ya? Entonces, ¿qué creen que ha pasado acá? Estenosis. Las pacientes tenían una estenosis de la arteria renal. ¿Pero por qué? Por eso les digo, no hay que dar estos en pacientes jóvenes, está contraindicado.
Y eso es muy importante, porque cuando hablamos de tratamiento van a ver como primera opción, dice, hay que empezar con IECA, con ARA2. Eso es lo que recomiendo, es verdad. Pero en pacientes jóvenes no hay que tener cuidado con estos de acá. ¿Por qué? Porque puede tener esto. Si tiene una estenosis de la arteria renal, lo que hace el enalapril y lo que hace el losartán es producir mayor estenosis a nivel de las arterias renales, ¿ya? Por un mecanismo igual de sistema renina-angiotensina y demás, porque estos pacientes normalmente tienen niveles altos de renina, entonces hacen que se estreche más el riñón, ya la arteria renal, o sea, empeora la función renal porque no le está llegando sangre al riñoncito, se deteriora más la función renal, y si le empeora la función renal, la hipertensión tal vez va a ser de difícil control. Entonces, pacientes y jóvenes hipertensos pueden dar medicación, sí, pero no estos dos. De inicio, no estos. Pueden usar un bloqueador, bueno, eso vamos a ir más adelante, pero pueden usar un bloqueador de canal de calcio, amlodipino pueden usar, ¿ya? Pueden usar un beta bloqueante, carvedilol pueden usar, ¿ya? O un antihipertensivo de acción central, dopa, Yo uso el Misartán de 40, Inalapril de 10 y una estatina. ¿Torvastatina? Sí. ¿Por qué toman todas esas? Porque yo uso cositas. Sí. Y el medicamento que uso me sube alto la presión, la tenía 154 con 70 euros. Como se los estoy ahí empecé a tomar eso. Y la estoy cagando. Pues, como te digo, en pacientes jóvenes, esto está contraindicado. Bueno, estamos hablando de hipertensión secundaria. Según su compañero, tiene una hipertensión secundaria a algo que está tomando. De acá. Bueno, Está pinchando. o se está pinchando. Porque yo una pelea y eso, entonces mi grasa corporal me disminuyó mucho. Entonces, de la grasa, del dolor del cuerpo, produce testosterona, etcétera. Entonces, yo hice un examen, la tenía súper baja. Entonces, decidí optar por un TRT, por el fisiológico, y después me empecé a ver el fisiológico. Hasta ahora. Después voy a volver a la fisiología, nada más que eso. Eso. Bueno, de cualquier fármaco, jóvenes, de cualquier fármaco, lo mínimo que tienen que saber, lo mínimo de cualquier fármaco, mecanismo de acción, dónde actúa. Porque si saben dónde actúa, ya saben para qué sirve y cómo actuar. Segundo, tienen que saber sus medios de eliminación, ¿no? Por dónde se elimina, por vía renal, por vía hepática y demás, porque eso también les va a indicar qué órganos se puede dañar más rápido, ¿ya? Segundo, sus efectos adversos. Tercero, sus efectos adversos. Cuarto, la interacción con algunas drogas. Pero los efectos adversos es otra cosa que tienen que saber. Si yo tomo enalapril y tomo losartán, por ejemplo, tienen varios efectos adversos. Tal vez del IECA, porque últimamente el IECA ha sido más reemplazado por el ARA2, porque este es el primero que ha salido. Pero ¿por qué se ha ido dejando de ladito? Por su efecto de adverso más frecuente, que es la tos. Tal vez podría decir que es la más frecuente, la más benigna, la tos seca. Esto es por la bradiquinina que produce también a nivel pulmonar, de acá, ¿ya? La tos seca. Pero también tiene otros efectos adversos, y uno de ellos está precisamente lo que viene a ser a nivel electrolítico. Te disparan el potasio, aumentan los niveles de potasio extracelular. ¿Y cuál es la consecuencia de pacientes que tienen potasio alto extracelular? Que el potasio tiene mucho que ver con el potencial de acción de la contracción cardíaca. Y esto puede producir una alteración en el periodo refractario, puede producir arritmias. Precisamente esto es lo que le puede matar al paciente. ¿Quiénes tienen tendencia a tener potasio alto? Los renales. Los renales, porque los electrolitos también se
la regulación electrolítica es una función del riñoncito. Si el paciente tiene mal el riñón, no orina, no va a eliminar el potasio, se va a acumular más potasio en el cuerpo. Y si yo le doy a este paciente renal estos de acá, lo que voy a hacer es aumentar más los niveles de potasio. ¿Y por qué se va a morir el paciente? Por problemas cardíacos, puede ser arritmias mentales, ¿ya? Taquicardias ventriculares, o también me puede ser algo que se llama pausas sinusales en el paciente. Otro efecto de la hipercalemia es que te haga pausas largas, y ahí pues, es otra causa de muerte de los pacientes. Con estos dos medicamentos tienen que tener cuidado en esa parte, hay que saber a quién dar y quién no dar, ¿ya? Entonces, de acá es lo que se recomienda. Entonces no mañana Es que No sé, tu caso es diferente, chavo. ¿Quién te da esos medicamentos? Yo. Peor. Pero a fines de julio ya no voy a estar por sobre la dosis natural, digamos. Entonces Ya. yo no me preocupo. Segunda cosa, bueno, eso lo vamos a hablar en tratamiento también, ya, pero nada más para adelantar. Nunca mezclen un IECA ARA2. No. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no? Enalapril es un IECA, telmisartán es un ARA2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha demostrado, porque antes hacían, no creo que ya se mezclaba esto de acá, pero mediante estudios se ha demostrado que mezclar un IECA y un ARA2, o sea, le doy enalapril y le doy losartán, o le doy enalapril más telmisartán, o le doy enalapril más losartán, o le doy lisinopril más losartán, ya darle IECA y ARA2 a un paciente se ha visto que no mejora la efectividad. ¿Por qué? Porque van a actuar al mismo receptor, van a ir a actuar sobre lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué sirve que ponga más fármacos que van a ir a actuar sobre lo mismo? No mejora el tratamiento, o sea, no mejora, o sea, los niveles de control de la presión, pero sí se ha visto que más bien al contrario aumentan los efectos adversos. No mejora las tomas de presión arterial, no mejora la hipertensión como tal, pero sí aumenta los efectos adversos. ¿Cuál es ese efecto adverso más temible? Potasio. Potasio. Y van a ver, por eso, dentro del enalapril, losartán se puede dar, es la mejor opción, se inicia con esto, pero te dice también, ojo con estos pacientes, ojo en pacientes jóvenes, hasta no descartar que tenga o no una estenosis renal, de la arteria renal, ojo con los pacientes renales, por eso dice un filtrado glomerular. A partir de esto no puedes dar estos de acá, ya por esto de acá precisamente, y te dicen también ojo en las pacientes embarazadas. Entonces en el embarazo, pacientes hipertensas embarazadas también de por sí está contraindicado esto, ¿ya? Entonces, por eso les digo, de todo paciente o de todo fármaco, ustedes tienen que saber su mecanismo de acción, dónde actúa, cómo actúa, su eliminación, ¿no? Sus efectos adversos, ¿ya? Su interacción con algunas drogas también, y otra cosa que es muy importante, indicaciones y contraindicaciones, en quién puedo dar y en quién no puedo dar. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Una pregunta, ¿no? Si digamos el mayor problema de los IECA y los ARA2 son la elevación del potasio, ¿no podríamos dar un diurético para contrarrestar eso? Sí, se puede dar diurético, ¿ya? Pero dentro de los diuréticos, en realidad un efecto adverso, en realidad actúan como efecto adverso, ¿ya? Su eliminación del potasio como tal, se puede dar. Pero por ejemplo, en los pacientes renales, en vano se va a dar diurético porque ya no orinan. Por más diurético que les des, ya no, ese riñón ya no funciona y no va a orinar el paciente. Entonces en estos pacientes, por ejemplo, ¿cómo les sacan el potasio? Por la diálisis. Es más fácil, es más rápido y es lo mejor hacerle una diálisis de emergencia. Bueno, si ya tiene fístula, ya tiene catéter, se le mete diálisis, es lo mejor, lo más rápido. ¿Ya? Ahora, si el paciente está orinando, yo quiero sacar el potasio, sí. Hay medidas que se llaman medidas antihipercalémicas y la furosemida es la primera opción para sacar el potasio. ¿Ya? Es una buena opción. ¿Ya? Bueno, seguimos. El síndrome de Cushing, otro efecto.
La apnea obstructiva del sueño. ¿Qué es la apnea obstructiva del sueño? Cuando paras de respirar al dormir. Ya, el SAOS. ¿Qué es el SAOS? Está bien, Es una máquina, ¿no? es una apnea. No. ¿Qué cosa es No es lo que se pone así. ¿Qué es la apnea obstructiva del sueño? Como estoy durmiendo así. Cuando el paciente se despierta durante el sueño, porque no siente la mejor. Exacto. Deja de respirar. ¿Qué? Deja de respirar, respiración. Es muy bien, es una apnea, no respira, ¿no? Hace una pausa. Apnea. Así como nosotros hablamos de pausa o asistolia, en la respiración lo mismo es una apnea. Y se llama SAOS porque es un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ajá. Este SAOS antiguamente lo llamaban Pickwick. Bueno, esto es antiguo, o sea. No. Este Pickwick, bueno, algunos todavía lo utilizan, algunos doctores. Esto es lo que se llama síndrome de hipoventilación, obesidad. Se llama. Hipoventilación, obesidad. Pero hoy en día se sabe que es SAOS. ¿Ya? Los gorditos, antiguamente, cuando iban al neumólogo y decían, no puedo respirar, me falta el aire, y esta era la causa. El pico. Que decían que los gorditos tienen más dificultad para respirar que los gorditos. ¿Ya? Y precisamente hoy se sabe que esto sí era verdad por esto de acá. Por el Tiene síndrome de muchas apnea. patologías, ¿no? Y a veces ¿Perdón? tiene muchas patologías. Tiene muchas más patologías más, Pero pero el martes de masa corporal, tiene más así. exactamente. Esto es lo que ocurre más o menos en los Pickwicks, en los SAOS, que ahora se llaman así, en los gorditos. Porque solo puede hacer un pico. Dale más. Muchas gracias. No, no sé mucho. Dale más. Bueno, con esto vamos a terminar, ¿ya? Pero más o menos, ¿cómo es un SAOS? ¿Por qué dice que la apnea obstructiva también puede producir hipertensión arterial? ¿Ya? En un paciente gordito, pues tiene mayor tejido adiposo en la carita, ¿ya? Y cuando duerme, ya todo este tejido adiposo y demás que tiene, bueno, uno de los órganos que obstruye durante el sueño, cuando uno está inconsciente, el principal es la lengua. ¿Ve? De hecho, cuando ustedes ven un paciente inconsciente ahí, como primeros auxilios, lo primero es levantar la mandíbula para precisamente evitar que la lengua obstruya la vía aérea, ¿ya? Pero en los gorditos también la masa o el exceso de grasita que tiene acá, en las mejillas, en el cuello y demás, puede producir internamente una obstrucción también a nivel de la tráquea, ¿ya? Y lo que hace es prácticamente cortar el paso de aire a nivel respiratorio. Y esto hace que se activen, cuando no hay oxígeno en la sangre, se activa lo que se llaman los quimiorreceptores. Y estos quimiorreceptores se encuentran a nivel de los cuerpos carotídeos, y lo que hacen es mandar una señal al cerebro, que dice, no tenemos oxígeno, algo está pasando. Y el cerebro empieza a mandar una señal, que es el comandante, y empieza a señalar al corazón. ¿Ya? Y dice, ¿sabes qué? No está llegando oxígeno a ciertos lugares, entonces aumenta el nivel de su estímulo simpático. O sea, hace que el corazón se taquicardice, y por esta fuerza de contracción hace también que la presión aumente. ¿Ya? Entonces, lo que hace el cerebro en estos casos que nota que no hay oxígeno en los quimiorreceptores, hacen que dispare el simpático, por ende se dispare la taquicardia, el corazón, y dispare también la presión. Los pacientes van a hacer hipertensión arterial nocturna, y esta es la más peligrosa, aunque no crean, porque no se puede diagnosticar, porque ustedes no van a ir a casa del paciente a tomarle la presión a las 10 de la noche, ¿no? A medianoche. Y precisamente para eso se hace este aparatito de acá, que se llama MAPA, ¿ya? Monitoreo ambulatorio de la presión arterial. El paciente dormido, ese aparatito está calibrado para tomarle la presión cada 30 minutos. Durante el sueño en realidad es cada hora, se está apretando, ¿ya? Porque precisamente la hipertensión nocturna es la que pasa
desapercibida. Y estos pacientes con hipertensión arterial nocturna que tienen la noche por el SAOS que tienen, lo que van a hacer a la larga y sin tratamiento es llevar una serie de alteraciones que producen la hipertensión que vamos a averiguar. A la larga, ¿qué es lo que lleva a la hipertensión arterial? Porque es importante hacer el diagnóstico oportuno. Porque la hipertensión no es que de síntomas como tal, ¿ya? Es muy raro que vaya al doctor, creo que tengo hipertensión, paciente, muy raro. No da síntomas. Pueden atribuir algunas cositas, como por ejemplo la cefalea, y les dicen, doctor, mi cabeza me duele, creo que tengo presión alta. No es tanto así. Generalmente la presión es una presión que no das, doctor, me ha sangrado la nariz, creo que tengo presión alta. No es tanto así, ¿ya? Son síntomas inespecíficos, en realidad es asintomática la hipertensión, ¿ya? Pero este SAOS más o menos ese es el mecanismo de acción como actúa, ¿ya? Se obstruye la vía aérea, se activan los quimiorreceptores, lanza un estímulo al sistema nervioso central, activa la vía simpática y como respuesta hay taquicardia y hay presión arterial elevada, ¿ya? Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de este SAOS? Con una máquina. Para la presión sí mapa, pero ¿cómo sé que el paciente tiene SAOS? Se va a ir a dormir con el paciente. Pero si es la paciente y no es gordita, pues. No, pues de los gorditos. Pero le pregunto No, si ya. se despierta durante el sueño. El paciente rara vez va a decir, se va a sentir como duerme o... Ahí está bien, tienen que preguntar. Palabras. Muy Si bien. siente que descansa, no duerme, porque por lo Le que- preguntas a la que duerme con él. Si no duerme Pero no nadie. sé, Mira, 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 ni me daría cuenta. Es que es verdad, no te das cuenta. Por ejemplo, a mí me decían, tú roncas, pero yo... Ahí sí ¿Quién le ha confirmo. dicho? Pero lo ideal es que tienen que preguntar a la persona que duerma y decirle precisamente el ronquido es un indicativo para decir que el paciente ¿Y tiene si no SAOS. duerme con alguien solo? Si no duerme con nadie, solo se hace algo para confirmar en realidad lo que Una está diciendo. camarita enfrente. Después de No ha llevado actividad todavía, paranormal. no ha llevado todavía este humo. No llevamos nada. Es un estudio que se llama polisonografía. Ya saben qué es eso. La polisonografía es el mejor estudio para diagnosticar SAOS, ¿ya? Obviamente primero es la anamnesis, porque le voy a decir a la señora, si no su esposa, mucho esposo en las noches duerme tranquilo. No, doctora, como locomotor está. No me deja dormir, ¿no? Ya está bien, ronca, que me puede indicar que son datos de obstrucción de vía aérea. Pero también le voy a decir apnea, pero la señora no me va a entender qué es apnea. ¿No? Le voy a decir, hace una pausa, deja de respirar en algún momento, hace como que está ahí. Y luego se para y no. Hace una pausa y suena. Pausa y luego, y en algún momento otra vez se quiere ahogar. Otra vez. Eso es una apnea. Sí. Está roncando, hace una pausa y luego se quiere ahogar. Luego otra vez empieza a ¿Cómo necesidad? ¿no? Entonces, eso es lo que me va a decir la paciente. Yo por eso, más o menos, yo voy a decir, este paciente tiene un SAOS. Y yo quiero confirmar que evidentemente tengas SAOS. Y le hago algo que se llama polisonografía. ¿Qué es la polisonografía, jóvenes? Es un estudio que igual voy a inducir sueño al paciente. Cuando es de fármaco, lo voy a hacer dormir. ¿Cuánto duerme normalmente, señor? 6 horas. ¿Listo? Le va a poner un anestésico, le van a poner un montón de electrodos y le van a inducir el sueño. El paciente va a dormir 6 horas. Y esas 6 horas, el neumólogo, es un especialista de esto, él es el que le va a ir a chequear cuántas apneas hace y de cuánto tiempo hace. En 6 horas de sueño ha hecho que ha sido 10 apneas, pero bien cortitas, 1 segundo, 2 segundos, digo, no pasa nada, baje de peso, sabe que eso es bien. Pero si me dice, en 6 horas de sueño hace como 20 apneas y son largas, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, eso ya no es normal, no es bueno para el paciente. Y en estos pacientes, el tratamiento para el SAOS, que tengan apneas ya prolongadas, se les pone una aparato que está acá,
que se llama CPAP. Es un dispositivo de presión continua, una mascarilla que el aparatito te va lanzando continuamente oxígeno a presión positiva. ¿Ya? No es oxígeno, por si acaso. Bueno, es alto flujo en realidad. No es como ponerte puntitas y ya, sino es que lanza alto flujo que tenga que vencer esta barrera de acá. Ese es el tratamiento para el paciente. Tiene que comprarse el aparatito del CPAP y ponerse un poco de dormir. ¿Ya? Y de esta manera, pues, aliviamos hartas cosas del paciente. Porque aunque no crean, los pacientes que tienen SAOS van a ser hipertensiones arteriales nocturnas, casi difícil de diagnóstico. Y después, años después, recién van a llegar con su miocardiopatía, retinopatía, nefropatía, todo lo que produce la hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, bueno, nada más, ahí vamos a quedar. Me saltan algunas cosas, vamos a verlo con calma de siguiente. Por ejemplo, esto de acá. ¿Así? No, que le iba a acabar antes para llenar su nota. Falta literal 10 minutos.